llegando a la recta final de este primer Top 40 de Super Nintendo, dejando atrás a las categorías de bronce, plata y oro, momento fuera de darlo todo y mostrar con firmeza mis 10 diamantes del cerebro de la bestia. Número 10. Dragon Ball Z Hyper Dimension. Después de haber disfrutado como gorrinos en charco de la notable trilogía Super Butoden, los seguidores de las aventuras de Goku, poseedores de una flamante Super Nintendo, tuvimos la fortuna de contar con una cuarta propuesta de tollinas Dragon Balleras que, eliminando la pantalla partida, perdiendo por el camino los duelos de magias, se centraba mucho más en los combates cuerpo a cuerpo para elevar el frenetismo de las batallas, donde encarnando a los diferentes guerreros de la escueta plantilla nos veríamos las caras en los pequeños pero detallados terrenos de lucha que, conectados por bloques, permitían que en plena pelea nos pudiéramos desplazar entre ellos ejecutando un golpe certero que trasladaría la acción al escenario colindante. Una interesante opción con la que montarnos nuestra propia estrategia a fin de conseguir la victoria sobre tierra firme o volando por los cielos, pero no siendo esta la única novedad que, valga la redundancia, se distanciaría de lo visto en la clásica trilogía Super Butoden, pues para la ocasión la barra de vida se ha fusionado con la barra de ki a la postre de que desgastaremos la misma por medio de los golpes recibidos y al ejecutar los superataques de energía, pudiendo restaurar la barra unificada concentrando nuestro poder, vigilando en todo momento los movimientos de nuestro adversario, quien al igual que nosotros con sus últimas fuerzas podrá recurrir a su ataque de desesperación para con este poderoso golpe intentar darle la vuelta al combate. Lo que por todo ello, y como super loco declarado por el universo de Dragon Ball, no puedo más que elogiar las bondades de este super cartucho, cuyas versiones lanzadas en Occidente solo contaban con el modo entrenamiento, versus y torneo, mientras que la versión japonesa, además de las opciones comentadas, también presentaba un sencillo pero interesante modo historia que cubría parte del arco de la serie Z, incluyendo algunos combates extra que podremos llegar a disputar, siendo una verdadera lástima que dicho modo se quedase restringido para el territorio nipón, pero aún con esas, los jugones del mundo que aguardamos con ansias a esta última joya del universo de Dragon Ball lanzada para la Super 16 bits, no dejamos de fliparlo con las bondades de este juegazo que naturalmente, junto a la trilogía Super Butoden, sigo conservando en mi modesta colección. Número 9. Super Mario Kart. La primera joya nintendera de este top 10 diamantes que, exprimiendo sabiamente las posibilidades del modo 7 y haciendo gala de unas melodías que traspasaron el umbral del tiempo, nos encontramos a Mario y al resto de su tropa dispuestos a competir en estas alocadas carreras a pantalla partida para visualizar tanto la carrera que disputamos como el propio circuito completo con la posición de cada participante, así como eventualmente, por medio del retrovisor que saltará de manera automática, controlar a los adversarios que nos arrojen algún objeto peligroso para frenarnos en seco. Lo cual, por si fuera poco la dura rivalidad entre pilotos, también tendremos que cuidarnos de los obstáculos y de las trampas al tiempo que apuramos en cada curva para arañar la mejor posición, siendo para ello igualmente crucial, a fin de potenciar la velocidad máxima de nuestro vehículo, recoger cuantas monedas nos sea posible antes de que no quede ninguna por pillar. Lo que de igual modo no podemos pasar por alto las llamadas cremalleras, con las que conseguiremos un fuerte impulso que por momentos pudiera ser la clave para conquistar la carrera, en la que, sobre todo si no somos demasiado diestros al volante, de seguro que no descuidaremos los bloques con interrogante, que nos armarán con un objeto random de entre los que pudieran salir en función de nuestra posición para, con este, usándolo con cabeza, mantener las distancias con los demás pilotos, ya fuera por medio de la fuerza bruta o atajando por alguna ruta secreta. Una premisa que tenemos que tener muy clara, sobre todo si pretendemos tener alguna opción participando en el modo Grand Prix, donde solos o compitiendo junto a un amigo enfrentaremos a la consola en las 4 copas con sus 3 cilindradas y sus 20 apasionantes circuitos, lo cual cabe destacar que a nivel de dificultad para muchos este fuera el Mario Kart más infernal de todos, por lo que si vemos que estamos
estamos demasiado verdes para afrontar el reto, lo mejor será echarle unas cuantas horas a los otros modos de juego donde nos podremos curtir como pilotos a la par que nos divertiremos con las diferentes opciones de este glorioso cartucho que, marcando a toda una generación y abriendo camino a una incombustible franquicia, fuera justamente catalogado como uno de los videojuegos más relevantes en la historia de este sector. Número 8. Demon's Crest. Como parte de la trilogía de juegos protagonizados por Firebrand, la gárgola roja que tímidamente hiciera su aparición en la saga de juegos del Caballero Arthur, tenemos esta última entrega que, bajo una estética oscura, se nos presentaba como una aventura de acción con toques plataformeros y leves tintes de RPG, donde, enzarzados en una cruenta guerra entre los demonios del Averno para poseer las 6 piedras elementales, partiremos con nuestra gárgola que, pese a haber mermado su poder, demostrará ser muy capaz desde un primer momento, pudiendo volar, escupir fuego, pegar cabezazos a las estatuas y engancharse a las paredes para trepar por las mismas. Nada mal si lo comparamos con los toscos movimientos del Caballero Arthur, que si sus aventuras os parecieron demasiado complicadas, mejor ni os acerquéis a este juego, pues la dificultad manifiesta en los 8 niveles por los que progresivamente nos podremos aventurar pueden desesperar incluso a los jugadores más curtidos, sobre todo teniendo en cuenta que los deberemos explorar las veces que fueran precisas para descubrir todos los secretos que los mismos ocultan, una tarea que requerirá fortalecernos consiguiendo determinados objetos mágicos tales como los que conseguiremos derrotando a la ingente cantidad de jefes con su grotesco diseño sacado de nuestras peores pesadillas, unos monstruos que en su mayoría nos harán sudar sangre para poder vencerlos, convirtiéndose en un reto nada fácil de cumplir, pero del que deberemos hacernos cargo a fin de obtener nuevas habilidades con las que progresar en esta búsqueda por el poder absoluto, donde todas las bizarras, putrefactas y demoníacas criaturas que tratarán de impedirnos el paso nos recordarán en todo momento la naturaleza oscura de esta aventura, cuyos escenarios detallados, acompasados por sus melodías tenebrosas, no dejaban duda de que este fuera uno de los videojuegos más cuidados de Capcom, que no dejaría escapar la ocasión para sacar partido del modo 7, permitiendo que nuestra gárgola pudiera volar por la pantalla atravesando el vasto mapa con plena libertad en busca de convertirse en el demonio más poderoso de la Tierra. Un desafío que requerirá de nosotros mucha paciencia, pero del que bien merece la pena invertir nuestro tiempo, puesto que sin duda estamos ante uno de los grandes diamantes de Super Nintendo. Número 7. Killer Instinct. Tras aterrizar en los salones arcade dejando pasmados a quienes se echaron sus buenas partidas con este espectacular videojuego de lucha, los genios de Rare, creadores de esta obra maestra, redoblaron esfuerzos para traspasar la genuina versión de la recreativa a las entrañas del cerebro de la bestia. Una conversión muy meritoria, pero con notables recortes técnicos tanto en la calidad del sonido como de esos fabulosos gráficos prerenderizados a fin de poder mantener la alta velocidad de los frenéticos combates. Y es que para poder fliparlo con la cantidad de combos que cada luchador podía ejecutar, imperiosamente necesitábamos que la tasa de frames acompañase la acción, emulando la experiencia de la mismísima recreativa embutida en este colosal cartucho que entre sus opciones presentaba el clásico modo para un jugador en el que nuestros guerreros afrontarán sus propios conflictos en este mundo devastado por la contaminación, controlado por grandes corporaciones, de entre las que destaca la pérfida Ultratech, que para poner a prueba sus nuevas armas y experimentos ha organizado un torneo de lucha donde el ganador obtendrá cualquier deseo que éste quisiera ver cumplido y que mediante las respectivas secuencias contemplaremos al conquistar con cada luchador los 11 combates que tendremos por superar en esta dura contienda de la que muchos todavía disfrutamos, pues pese a que este juegazo de la Super 16 bits carga con más de 28 años a sus espaldas, sigue siendo rematadamente adictivo machacar los botones del mando para destrozar a nuestro adversario, a quien podremos despachar tanto con una lluvia de golpes, como haciéndolo bailar estúpidamente, o pulverizándolo con un movimiento especial mayormente de corte sangriento, exceptuando algún que otro de naturaleza más gamberra, siendo por todo ello, unido por supuesto a sus músicas cañeras y a sus brutales gráficos, por los que Killer Instinct fuera uno de
los mejores videojuegos de lucha de la historia a quien el paso del tiempo apenas le hubiera pasado factura. Número 6. Donkey Kong Country 3 Dixie Kong's Double Trouble, la última entrega de la bestial trilogía de juegos lanzados para el cerebro de la bestia que, siguiendo las bases de las precuelas, en esta ocasión la pareja compuesta por la pequeña Dixie y su primo, un bebé gorila llamado Kiddy, tendrá que ir al rescate de los protagonistas de la primera aventura, quienes han sido secuestrados por King K. Rool interpretando a un profesor chiflado. Lo que para hacer frente a la nueva amenaza que se les presenta, Dixie contará con las mismas habilidades de la anterior aventura, mientras que su fornido compañero no solo aportará su fuerza bruta, sino que también se presenta sorprendentemente ágil, pudiendo incluso rebotar sobre el agua. Lo que, a lo dicho, la pareja podrá cargarse el uno al otro para, en función de quién fuera el sujeto a lanzar, desbloquear determinados accesos o alcanzar aquellas zonas elevadas inaccesibles por otros medios, una premisa que tendremos que tener clara para descubrir todos los secretos que nos esperan en esta aventura, donde arrancando la misma montados en una pequeña lancha, partiremos desde el cuadrante inferior del hemisferio norte que progresivamente podremos explorar para dar con los 48 niveles que en total tenemos por conquistar, unas fases de lo más variadas y cuyas temáticas sensiblemente presentan un diseño más diferenciado que lo visto en anteriores entregas, exprimiendo a límites insospechados las posibilidades técnicas del cerebro de la bestia, siendo a la postre una aventura plataformera de alto nivel donde los animales amigos volverán con fuerza para echarnos una mano, ya fuera sobre su montura o encarnando a los mismos para sortear la ingente cantidad de peligros de las diferentes fases, en las que, por supuesto, explorándolas a fondo, daremos con las múltiples pantallas de bonus a fin de hacernos con las 85 monedas que nos darán acceso a una zona secreta donde tendremos que superar 6 niveles de lo más desafiantes que pondrán a prueba incluso a los más veteranos de la franquicia. Mientras que, por otra parte, y hablando de retos, a lo largo del juego se nos presentará la oportunidad de recuperar las 41 monedas Donkey Kong custodiadas por unos extraños gremlins que las utilizan como escudo y que únicamente se las podremos arrebatar golpeándolos por la espalda con un barril de acero. Sin duda, unos tipejos de lo más estrafalarios, tal como lo fueran los amigos y familiares de nuestros primates, quienes de manera gratuita o cobrando por ello nos permitirán salvar la partida, construirnos nuevos vehículos o participar en un divertido minijuego. Una serie de servicios de los que de seguro echaremos mano, de igual modo que los ofrecidos por los Brother Bear, unos osos con diferentes tipos de carácter que, a cambio de determinados objetos o del pertinente pago, nos darán algunas pistas o abrirán el paso de nuestro camino para que podamos avanzar por esta trepidante aventura, donde por supuesto no faltarán las batallas con los jefes de rigor, cuyo diseño fuera claramente más vistoso que sus homólogos de anteriores entregas, lo cual, dicho sea de paso, también las rutinas para vencerlos serán un tanto más complejas, pero nada imposible para los amantes de estos clásicos de Super Nintendo, que con este diamante, completando la excelsa trilogía que se marcaron los genios de Rare, muchos de nosotros nos despedimos de la Super 16 bits deleitándonos con esta obra de arte considerada como una de las mejores propuestas plataformeras del cerebro de la bestia. Número 5. Super Castlevania 4. Cumpliéndose poco más de 3 décadas desde el lanzamiento de esta leyenda de los videojuegos, no deja de sorprender lo bien que ha logrado envejecer el que fuera catalogado como un remake o un reboot del primer Castlevania de la clásica NES, donde al igual que en este encarnaremos al valiente Simon Belmont afrontando su loable misión de acabar con las fuerzas demoníacas del conde Drácula, lo que para la ocasión contaríamos con ciertas mejoras jugables, tales como que con nuestro poderoso Vampire Killer podemos atacar en las 8 direcciones, engancharnos a las argollas para con el balanceo alcanzar la siguiente plataforma, así como también zarandeando nuestro látigo podremos acabar con algunos enemigos del mismo modo que nos protegeremos de pequeños ataques. Una serie de novedades que con sus más y sus menos refuerzan la jugabilidad, tal que así como que ahora, mediante los botones de hombro, le daremos caña al arma secundaria que en ese momento tuviéramos en nuestro poder, mientras que
que por otra parte, en lo que se refiere al apartado gráfico, qué decir que este renovado juego lucía de escándalo pese a ser de los primeros videojuegos de la consola, pues el excelente diseño de enemigos, los escenarios repletos de detalles y el uso eventual del famoso modo 7 tanto para los efectos de rotación como para los fondos recreados en esas simuladas 3 dimensiones nos dejó a todos maravillados con la potencia de la Super 16 bits, cuyo poderío técnico fuera más allá de lo meramente visual. Y es que esta joya sacaba muy buen partido del prodigioso chip de sonido de la consola, presentando sus brutales melodías que no solamente nos dejaron pasmados por su excelsa calidad, sino que además la atmósfera de las diferentes piezas casaban perfectamente con cada una de las 11 fases de las que en total se compone la aventura, cuya dificultad progresiva nos hará disfrutar de la experiencia, pero no sin dejar claro que los últimos niveles pueden llegar a ser un verdadero infierno para los no iniciados en esta franquicia, siendo un videojuego desafiante, aunque ni de lejos tan exigente como los clásicos de NES, pese a que conquistarlo requerirá sus buenas horas de juego para llegar a obtener la maestría necesaria a fin de sortear todos los peligros de las peliagudas fases en las que naturalmente tendremos que vencer a los respectivos Final Boss, quienes impresionantes tanto por su diseño como por el tamaño de algunos de ellos, no lo pondrán fácil para que Simon pueda seguir avanzando por las tierras de Drácula, lo que en definitiva estamos ante uno de los mejores Castlevania de corte clásico que, aunque no fuera de los más exitosos, pues los datos apuntan a que apenas vendió poco más de 600.000 unidades, huelga decir que por su proeza técnica y su endiablada jugabilidad, Super Castlevania 4 se consagró como una leyenda que permanece latente en los corazones de millones de jugadores, quienes siguen avivando la llama de esta obra maestra que en su momento fuera una de las grandes exclusivas de nuestra querida Super Nintendo. Número 4. Final Fantasy VI. Ya sabéis que pese a no ser muy amigo de los RPG, como muchos profanos de este género, gracias a Final Fantasy VII sentí cierta curiosidad por descubrir los tesoros de la franquicia de Square, a tal efecto que empezando por la sexta entrega en su versión de PlayStation, la misma me dejó tan prendado que una vez completada y tirando de emulador quise revivir la experiencia con la genuina versión de Super Nintendo, considerada como una de las grandes joyas de la consola, tanto por sus bellísimos gráficos como por sus preciosas melodías que alcanzaron nuevas cotas de calidad, arropando la trama de esta épica aventura cuya historia arrancaba 1000 años después de la Guerra de los Magos, librada entre los seres humanos y los poderosos Espers, donde estos últimos, al finalizar la cruenta batalla que destrozó la Tierra, partieron hacia otro mundo llevándose consigo su magia, siendo así como en la época actual el temido grupo militar conocido como el Imperio Gestaliano, para sus propios intereses, va en busca de cualquier rastro de poder de los desaparecidos Espers, lo que bajo esta premisa nos encontramos encarnando a una chica llamada Terra, quien grosso modo en sus aventuras tendrá que hacer frente al malvado imperio, llegando a poder contar con hasta 13 aliados, quienes compartiendo protagonismo con la misteriosa muchacha, sus respectivas personalidades quedarán reflejadas directamente en su estilo de pelea, exhibiéndose este durante los innumerables combates que disputaremos a lo largo de nuestro fabulesco viaje repleto de historias emotivas que nos harán soltar más de una lagrimita, enfurecernos de impotencia o incluso esbozarnos alguna que otra sonrisa, siendo una aventura cuya influencia sirvió de base para forjar los cimientos de la séptima entrega, ya fuera por la importancia de los personajes secundarios a veces actuando como los propios protagonistas, o la estrecha relación que guardan los Espers con el devenir del juego, que junto a otros muchos detalles que no puedo desvelar, hicieron de este diamante uno de los videojuegos más laureados de toda la franquicia y que por ello, sobre todo para los amantes de los RPG, fuera otra razón de peso para en aquella encarnizada batalla de la cuarta generación decantarse por el cerebro de la bestia. Número 3. Super Mario World.
La carta de presentación de la Super 16 bits, que aunque con el pasar del tiempo, comparado con otros titanes, quizás hubiera quedado técnicamente en el rango de los videojuegos más sencillos de la consola, sigue luciendo de escándalo con sus gráficos limpios y coloridos, acompasados por las alegres, marchosas y a veces tenebrosas melodías, impregnando de magia los 75 niveles repartidos entre los 9 mundos de los que se compone la superaventura de nuestro amigo Mario, quien pese a mostrarse más ágil que en anteriores entregas, contaría con menos power-ups que en Super Mario Bros. 3, lo cual tampoco fuera para rasgarse las vestiduras si tenemos en cuenta la intervención del simpático Yoshi, el pequeño dinosaurio de color verde que, actuando como montura de Mario, no solamente le otorgará un punto de protección, sino que además puede tragarse a casi cualquier enemigo que se le ponga por delante, consiguiendo incluso de manera temporal algunas habilidades especiales mediante los diferentes caparazones de los Koopa Troopa, una particularidad de la que también se servirán los Yoshis de otros colores, que si bien previamente requieren de una buena comilona para poder crecer, estos siempre obtendrán el mismo poder que representa su color añadiendo el propio del caparazón que se hubieran tragado, lo que fuera muy útil en determinados niveles para descubrir sus diferentes salidas y así alcanzar la máxima puntuación en esta aventura plataformera cuyo argumento partía con los hermanos Mario junto a la princesa Peach tomándose unas merecidas vacaciones en la isla Dinosaurio con tan mala pata que para variar Bowser decide hacer de las suyas secuestrando a la princesa y encerrando a los pacíficos Yoshi en sus respectivos huevos, siendo 7 de estos los que fueran retenidos por los malévolos Koopa Links, los lugartenientes del ejército de Bowser, guardianes de los diversos territorios de la isla y que por ende deberán caer bajo el peso de nuestros pies, puesto que será la única forma de alcanzar el castillo del rey de los Koopa, quien nos espera en lo más alto de su fortaleza para librar el combate definitivo de esta colosal aventura que también se encuentra dentro de la segunda edición de Super Mario All Stars, el fantástico recopilatorio donde aparte de este juegazo también encontramos las revisiones de la trilogía de Super Mario Bros. Lanzada para la clásica NES, contando entre ellos con la genuina versión japonesa de la segunda entrega inédita en territorio occidental, siendo por ello un cartucho que por sí mismo ya mereciera ocupar su propia posición dentro de este top 10 diamantes, tanto por los clásicos remasterizados de la 8 bits de Nintendo, como por incluir la que para muchos sigue siendo la mejor aventura en 2 dimensiones del fontanero bigotudo. Número 2. Super Metroid. Uno de los grandes clásicos de Super Nintendo y un punto de referencia para las aventuras de acción, una joya del cerebro de la bestia por la que en su momento no presté ningún interés y no fue hasta muchos años después, tras pasarme el primer Metroid Prime, cuando me dio el venazo por descubrirlo, llevándome la sorpresa de que en esencia la joya del cubito nintendero bebía directamente de esta obra maestra de la Super 16 bits, siendo un videojuego de mundo abierto cargadito de acción y plataformeo, en donde sobre la marcha tendremos que ir descubriendo y desbloqueando las diferentes áreas por las que deberemos avanzar para poder progresar en la historia. Un concepto potenciado del clásico de NES que sentó las bases de muchos videojuegos del mismo género y que en Super Nintendo nos dio el que para muchos fuera uno de los juegos más brillantes de la consola, presentándose técnicamente muy solvente, incluso sublime por momentos, tanto por su destacado apartado gráfico como por sus brillantes melodías atmosféricas que acompasaban las diferentes estancias por explorar, elaboradas con un magnífico diseño de niveles donde pondremos a prueba el exquisito control sobre Samus Aran, la temida cazarrecompensas, quien recibiendo la señal de socorro de una estación espacial decide acudir al rescate, lo que para su pesar, tras un pequeño reconocimiento, descubre con asombro como Ridley, el líder de los piratas espaciales, se apodera de la última larva de Metroid, siendo
siendo así como tras salir pitando de la estación y con el objetivo de detener los malévolos planes de su archienemigo, Samus viajará hasta el planeta Cebes, en el que le esperan incontables peligros que podrá superar con valor y mejorando su poderoso Power Suit, consiguiendo para este las armas, accesorios y técnicas secretas que le permitirán descubrir nuevos caminos por explorar en las entrañas del planeta a fin de progresar en su desafiante misión, donde aparte de sortear trampas tanto mecánicas como naturales, deberá lidiar con los piratas espaciales y sus experimentos fallidos, así como por supuesto también se verá las caras con los terribles Final Boss, quienes espectaculares en tamaño y diseño lo pondrán bien complicado para llegar a vencerlos. Una maravilla de juego que nos llevará sus buenas horas poder completar y que sobre la marcha nos dejará momentos memorables que hicieran de este una de las grandes opciones de la consola que no deberías perderte, puesto que por méritos propios se trata de una de las entregas más aclamadas de la exitosa franquicia. Número 1. The Legend of Zelda: A Link to the Past. La que fuera considerada como una de las mejores entregas de la saga, si no la mejor del universo de Zelda, consiguió sorprender al mundo tanto por su renovada mecánica de juego como por su enorme despliegue técnico remarcado sobre los preciosos paisajes y las melodías de ensueño cargadas en este mágico cartucho, cuya contundente historia parte con una nueva encarnación del héroe legendario al servicio de la princesa Zelda, una de las 7 doncellas descendientes de los 7 sabios que pusieron fin a la cruenta batalla conocida como la Guerra del Encarcelamiento, declarada por el temible Ganondorf, el profanador del poder de la Trifuerza, quien transformado por esta en una terrible bestia, terminaría siendo encerrado por los 7 sabios en el reverso tenebroso de la tierra de Hyrule conocido como el Mundo Oscuro, lugar del que tiempo más tarde Ganon trataría de escapar sirviéndose de un misterioso hechicero llamado Aghanim, el consejero de la familia real, quien usurpando el trono del rey precisa de las 7 doncellas para su perverso ritual a fin de romper el sello que mantiene preso a su señor, siendo bajo esta premisa y saltándonos algunos capítulos cuando entraremos en acción tomando el control de nuestro amigo de ropajes verdes, quien avanzando en su estoica misión llegará a ser digno de la poderosa espada maestra, un arma imprescindible para luchar contra el ejército de las tinieblas que especialmente presentará batalla dentro de los templos y mazmorras que tendremos por superar utilizando los diversos objetos mágicos así como las diferentes armas que igualmente nos pueden servir para resolver infinidad de puzzles tan ingeniosos como desafiantes. Todo un reto solo comparable a los duelos con los jefazos de rigor que más de un dolor de cabeza nos pueden provocar, ya sea intentando esquivar sus feroces embestidas como tratando de hallar sus puntos débiles para conseguir derrotarlos. Una tarea que en su conjunto fuera de lo más familiar para los amantes de la saga Zelda, cuya entrega del cerebro de la bestia se convirtió en el punto de inflexión de la propia franquicia, que en constante evolución y experimentando con diferentes fórmulas nunca dejó de servirse de las bases instauradas por este juegazo, siendo por todo ello una joya de la que podríamos hablar durante horas, pero como el formato no lo permite, huelga decir que si te enganchaste a la saga Zelda de forma tardía, te recomiendo lanzarte directo a por este clásico de Super Nintendo que por su desbordante calidad bien mereciera ocupar la primera plaza de los 10 diamantes de la consola y por consiguiente liderar mi primer top 40 del cerebro de la bestia, el cual, pese a estar cargado con algunas de las grandes joyas de la consola, he tenido que reservar muchísimos tesoros para una segunda, tercera e incluso una cuarta edición de los top 40 de Super Nintendo cuando buenamente tuviera despachadas otras grandes consolas como lo fuera la poderosa Dreamcast, el último sueño de los cegueros que en poco tiempo nos obsequió verdaderos juegazos y que seguramente por ello vosotros la habéis elegido para ser la siguiente consola en pasar por mi top 40, que más pronto que tarde subiré para disfrute de mis fieles seguidores y en especial para los declarados amantes de la blanquita de Sega.